¿Qué es el bullying? El acoso escolar o bullying es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, tanto en el aula como a través de las redes sociales, con el nombre específico de ciberacoso. Antes de empezar, debemos tener en cuenta que las críticas nos pueden servir para aprender y mejorar, pero también pueden actuar de manera destructiva en función de cómo se realicen y de cómo las recibimos nosotros mismos. Las críticas constructivas son aquellas que se realizan para el beneficio del otro, es decir, son aquellas en las que se hace un análisis de la situación mostrando aquellos aspectos a mejorar y señalando también aquellas cosas que se hacen bien o las virtudes de la persona. Con las mismas se busca el beneficio del otro. En cambio, las críticas destructivas son aquellas que se hacen con la intención de hacer daño. No se centran en una situación o en cómo se hacen las cosas, sino que se trata de ataques hacia la persona. Debemos tomar conciencia del peso que nuestras palabras pueden tener en el estado de ánimo de otras personas, y eso es lo que buscamos lograr con este trabajo. ¿Por qué se presenta esta problemática? Hay muchos motivos que pueden llevar a una persona a criticar constantemente a los demás, pero varios de ellos son especialmente frecuentes. El principal de ellos es juzgar a otro de un modo superficial. Es una manera fácil y sencilla de sentirse superior a alguien y por comparación se dice mejor con uno mismo. Cuando una de estas personas formula un pensamiento dirigido a hundir a otra persona, en realidad está tratando de evadirse temporalmente de la ruina que es su propia autoestima. Por otra parte, las agresiones físicas pueden deberse a las conductas violentas que provienen de la ausencia de uno o ambos padres en la vida de un joven. Los niños acosadores en la mayoría de las ocasiones necesitan recibir atención psicológica en conjunto con los profesores y la familia. ¿Cuál es el impacto que tiene la mirada de los otros y cómo afectan a los demás? Los niños que son acosados pueden experimentar problemas a nivel físico, social, emocional, académico y de salud mental, como por ejemplo depresión y ansiedad, aumento de sentimientos de tristeza y soledad, cambio en los patrones alimentarios y de sueño, pérdida de interés en las actividades que disfrutaba, disminución de logros académicos y participación escolar, abandono a sus estudios. ¿Cómo afrontar el bullying? Hay muchas cosas que puedes hacer si estás recibiendo acoso, si conoces a alguien que lo está recibiendo. Puedes informar sobre tu situación a un adulto de confianza. Los adultos que ocupan posiciones de autoridad, como los padres, los profesores o los entrenadores, suelen poder abordar el bullying sin que el acosador sepa cómo se han enterado del acoso. A los acosadores les encanta obtener una reacción por parte de sus víctimas. Si te alejas y los ignoras, les estás enviando un mensaje de que lo que te hacen no te afecta. Si recurres a la violencia y te peleas con un acosador, tienes más posibilidades de resultar herido y meterte en problemas. Intenta hablar con él y pídele explicaciones de su mal comportamiento hacia ti y las consecuencias que tuvieron sus palabras. Traten de resolver sus diferencias. Practica formas de responder al acosador verbalmente o con tu comportamiento. Pon en práctica el sentirte bien contigo mismo, aunque al principio lo debas fingir. Ayudar al hecho de conversar con un orientador escolar, profesor o amigo, o con cualquier persona que te pueda dar el apoyo que necesitas. Hablar puede ser una buena forma de expresar los miedos y las frustraciones que se te pueden acumular cuando recibes acoso. Lo mío comenzó en primaria cuando tenía 7 años y cambié de colegio. Yo me comportaba normal, como lo hacía siempre, pero un grupo de compañeras me tomó manía. Daba igual el lugar, ya fuese en el agua, en el patio o en los vestuarios del colegio, porque en todos ellos me arrinconaban y me insultaban, que si olía mal, que si era fea, que si no sabía vestir. De tantas veces que me lo dijeron, me costó convencerme de que no era así, incluso hasta un tiempo después de que me dejaran de acosar. Este es uno de los grandes problemas del acoso, y es que cuesta mucho trabajo recuperarse. En mi caso he superado las secuelas más graves, pero en ocasiones todavía me pongo nerviosa al recordar todo aquello. Para mí es como una herida que aún está cicatrizada y duele un poco al tocarla. En conclusión, el bullying o violencia escolar es un problema social que, aunque se ha producido desde siempre, es en la actualidad cuando se le está dando más auge a este tipo de situaciones, ya que los medios y las instituciones están empezando a airear casos. Hasta el momento, muchas de estas situaciones de agresividad de los menores se había tenido como algo normal que sucedía porque eran cosas de niños. Pero con las nuevas tecnologías como la telefonía móvil y la difusión de videos en internet, se ha descubierto que las agresiones no se basan en un insulto, en herir a la persona o en alguna colleja, sino que le hacen la vida imposible a las personas que la sufren y en ocasiones reciben unas patizas impresionantes.
Hay una mayor conciencia social, por lo que se tienen que empezar a tomar medidas para que algunos alumnos no ejerzan violencia sobre sus propios compañeros o incluso contra sus profesores. La medida más importante sería la prevención, pero también concienciar a las personas que la sufren de que no es una vergüenza que tengan que esconder, sino que deben denunciarlo a sus padres, profesores, etc., ya que si este tipo de situaciones se esconden, pueden causar graves problemas psicológicos y de relaciones sociales en la futura vida. Pero también concienciar, por lo que el apoyo a los agredidos es algo impredecible.